Bien, bienvenidos al curso de Derecho Sucesorio. En este momento les doy entonces la bienvenida en este lunes 15 de marzo a nuestra clase de Derecho Sucesorio. No lo sé, quizás a lo mejor lo que estamos haciendo en este instante es retomar a nuestra cátedra de Derecho Civil, en el fondo la parte final del ciclo de Derecho Civil. ¿Ah? Y digo retomar porque seguramente algunos ya fueron alumnos en cursos anteriores, fueron alumnos de Derecho de Familia, seguramente en esta clase deben haber muchos alumnos que ya han cumplido con todo el ciclo de derecho civil. Lo lógico sería así porque el derecho sucesorio está ubicado al final del ciclo. ¿Bien? Bueno, así que nada más que darles la bienvenida en estas circunstancias que han permanecido y llevamos, bueno, en este instante estamos completando un año. ¿Ah? Yo me recuerdo que entré en cuarentena por ahí por el 19 de marzo, parece, o algo así, cuando fuimos todos encerrados por decreto de la autoridad, pero más que decreto de la autoridad, fuimos encerrados por una pandemia que ha tenido un comportamiento bastante rebelde, ¿cierto? No ha querido ceder y, y a pesar de que ya estamos en los procesos de vacunación, bueno, se dice que los temas no son tan simples. Quizás a lo mejor lo que habría que tener siempre presente es que estamos frente a unas circunstancias de la naturaleza. Yo sé que por ahí hay algunas teorías conspirativas respecto de lo que es la pandemia, pero mientras todos pertenecemos al mundo de la ley, así que mientras no se acredite que efectivamente es así, entendemos que esta es una circunstancia natural. Hemos vivido y convivido desde de los albores de la existencia humana con toda una serie de seres vivos que a veces somos compatibles de vivir, pero a veces no lo somos, y ahí están los virus. Aunque dicen que los virus son la frontera entre eh, lo vivo y lo inerte. Bueno, pero en el fondo lo que quiero decir que es una cuestión que está fuera de nuestras manos, y casi siempre lo que está fuera de nuestras manos no lo podemos controlar. Lo sabemos nosotros los chilenos, que se ha intentado de todo para crear mecanismos que permitan advertir un terremoto y no se ha podido. No se ha podido. Pasa con las catástrofes naturales, las lluvias, las tormentas, los tornados. Bueno, esta es una más. Ahora, lo que sí es común es la base, ¿cierto? Que es la humanidad. Todo ser humano está allí siempre a portas a una vida de repente hostil, y el desafío es enfrentarlo, salir adelante, aprender la lección, tomar las medidas y comenzar de nuevo. ¿Mm? Así que lo ideal sería que después de todo este proceso, que a nosotros también nos toca comprender después de un año, hayamos aprendido cosas importantes, lecciones importantes. La vida siempre es aprendizaje. ¿Eh? Nosotros estamos constantemente en eso. El punto es si aprendemos. El punto es si realmente aprendemos. Bueno, pero cuando hemos aprendido, aprendemos de que efectivamente hay un fenómeno y ese fenómeno puede volver a ocurrir. Eso al menos ya lo han dicho los científicos, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son las lecciones que estamos sacando hacia el futuro? ¿No? Hacia el futuro. Bueno, ahí estamos, dando inicio en este futuro, que el año pasado era el futuro, ahora estamos en este futuro y hoy día es el presente del próximo futuro. Y veamos cómo nos va. Ahora, esto nos involucra
eh, yo diría, y haciendo la reflexión de lo que ha sido un año de la pandemia y su impacto en la educación. Se han hecho varios ya encuentros, ¿ah? Están comenzando las investigaciones para ver cuáles son los resultados de una enseñanza en línea, eh, y ver si efectivamente es posible, primero, es posible, y hay digamos, elementos que permiten extraer algunas conclusiones. De hecho, no digamos que esto fue por primera vez, había ya muchos institutos y muchas instituciones a nivel mundial que venían experimentando hace bastante tiempo eh, la educación online, pero recién después de esta pandemia se han dado a la necesidad de tener que investigar si esta forma de aprendizaje o esta metodología, porque esto es un instrumento, ¿cierto? El proceso de enseñanza sigue igual, ¿no? Pero esta metodología eh, es eficaz, ¿ah? Es decir, produce un resultado y ese resultado es lo que queremos. Eh, Se han preguntado en todas las áreas, ¿ah? Desde los más pequeñitos, ¿ah? Que ha sido una dificultad enorme porque generalmente los más pequeños actúan por motivación. Y bueno, a lo mejor con el tiempo también las generaciones van a ir cambiando, pero esta generación que le tocó vivir esto, le toca vivirlo en casa, le tocó muchas veces siendo sus profesores directos, sus propios padres, sus madres, o quienes estaban allí a la hora de intentar un proceso educativo. Entonces, esto también está en veremos, ¿ah? Hasta que no salgan resultados concretos y se pueda, ¿ah? Llegar a la conclusión. Pero hay algo que sí se sabe, ¿ah? En mi opinión, y es que ustedes lo saben. Ahora, ¿cómo extraer eso? Es lo que van a hacer seguramente los investigadores. Porque solo usted sabe si aprendió o no aprendió, ¿cierto? Aquí hay un proceso de reflexión personal y uno dice, en verdad, yo aprendí bien o yo no aprendí nada. Entonces, esa es en mi opinión, esa es una certeza, ¿no? Es una certeza. Es decir, todos los alumnos que entraron a los sistemas en línea, siguieron sus clases, participaron de ella, eh, cumplieron con sus talleres, realizaron sus actividades, rindieron sus evaluaciones, tomaron los tiempos que cada clase involucraba, hicieron el estudio personal, ¿ah? Dedicaron las horas de estudio necesario. Esa persona llega a una conclusión y la conclusión es que dice, sí, yo sé, yo sé. Yo en esta parte he cumplido con el objetivo de prepararme para ser una abogada o un abogado. Esa certeza solo la tiene usted. Por eso, y desde mi opinión también, las intervenciones que se hagan a partir de este año, es decir, tomando las elecciones de lo que fue el año pasado y de lo que va a ser esto, al menos hasta el momento en que podamos regresar a la presencialidad, lo que también ya se está cuestionando si va a ser así, es si el alumno, la alumna, tiene los elementos en sí mismo para hacer frente, hacer frente al desafío de lo que significa autoeducarse. Esto es netamente opinión. ¿Qué quiero decir con esto?
que si el alumno o la alumna ha internalizado los valores, por ejemplo, de la responsabilidad, de la autodisciplina, de la organización, ¿m? De la responsabilidad social profesional, de la solidaridad que implica tener conocimiento y tomar ese conocimiento para ayudar. Y otros más, seguramente, otros valores más. Ese alumno tiene grandes posibilidades de que su aprendizaje sea eficaz, porque tiene no solo esta entrega que se hace a través del sistema en línea, sino porque ha entendido que en la vida no estoy solo, sino que yo respondo a una necesidad social. Entonces, cuando yo aprendo mal, me preparo, me preparo para un mal ejercicio. Y cuando yo me preparo para un mal ejercicio, obviamente, el día de mañana a alguien voy a perjudicar. Eso es. Entonces, es como decir, la responsabilidad, a propósito del tema de la responsabilidad que es tan potente en esto, ¿cierto? La responsabilidad no puede ser imputada de manera única al que efectivamente en este caso representa eh, a la institución que imparte la educación, sino que tiene que compartirse con la responsabilidad individual. O sea, yo no puedo, de alguna manera, entender el ejercicio de la profesión nuestra si es que yo primero no he asumido que lo que quiero es salir y ser, al menos como yo lo he dicho siempre, un colaborador de la justicia. O sea, si yo no eso no lo he entendido a priori, es muy difícil que la institución, a través de sus procesos educativos, sean presenciales o online, logre que yo cambie esa perspectiva. Entonces, para mí eso es un elemento que hoy día hay que ir desarrollando también. ¿Mm? ¿Qué significa esto? El ejercicio de la justicia en Chile, lo hemos comentado en clases anteriores, no es bueno. Nosotros no podemos ser autocomplacientes en esto. Yo siempre lo postulo. Eh, Nuestra justicia no es una justicia adecuada en este instante. De hecho, hay una percepción de que la justicia en Chile no está funcionando bien. Pero lamentablemente, y ahí sí que asumo, o con ustedes todavía no, porque ustedes son estudiantes, pero desde lo que ya estamos del otro lado, asumo que gran parte se debe a una autocomplacencia, a creer que siempre lo estamos haciendo muy bien, de creer que nuestro ejercicio profesional es bueno, de creer que nuestra justicia y sus resoluciones están ajustadas a lo que debe ser. Y a veces yo me pregunto, ¿por qué razón? ¿Por qué razón entonces la percepción de la justicia es tan disímil de lo que nosotros vemos hacia el interior? Ahí hay un efecto grave. Alguien podría decir un efecto narcisista. Nosotros nos miramos al espejo y nos vemos maravillosos. Pero resulta que en verdad ello no es así. ¿Mm? No es así. Entonces allí hay algo que no está funcionando bien. Y parte por lo que nosotros podemos entender de lo que somos y de la función que cumplimos. ¿Mm? Entonces, volviendo a nuestro punto, que se relaciona con lo que estamos conversando. La pandemia está poniendo en juego un futuro complejo, porque estamos teniendo que recurrir a este sistema de educación
un sistema de educación en línea, perdón, no presencial, que inclusive en todos los sistemas, al menos en las universidades donde yo hago clases, eh, las clases se están grabando, por lo tanto el alumno tiene la posibilidad de conocer la clase en línea o bien directamente verla cuando sus tiempos se acomoden, que en algunos casos son justificables, si hay trabajo, por ejemplo, pero en algunos es simplemente la comodidad de verla en un horario que no entorpece la vida individual que yo tengo, cuando no hay ninguna excusa. ¿Mm? Entonces, ahí hay un punto fundamental. ¿Por qué? Porque en la medida que este sistema, estos instrumentos que colaboran con la formación, faciliten el que esos valores que se deben tener presente para formar a un profesional, se vayan cada vez debilitando más, el golpe, el efecto, se va a producir mañana, cuando salgamos al ejercicio profesional y nuestra capacidad sea insuficiente. Por ahí, en algún minuto lo conversé con otro curso acerca de las investigaciones que se hacen, por ejemplo, en materia de desarrollo profesional que tiene que ver con cómo se ejerce y cómo se impacta en la sociedad. Entonces hay investigaciones que demuestran, por ejemplo, que más del 30% de las demandas que se entablan en contra de abogados y de abogadas van precisamente al mal ejercicio profesional, pero al mal ejercicio profesional derivado de la falta de conocimiento, de la falta de, comillas, conocimiento estratégico de cómo se plantean los juicios, de falta de conocimiento de los procedimientos, de cómo se llevan adelante las causas. ¿Y qué denota eso? Estoy hablando de una investigación que se hizo a propósito de unas demandas en Estados Unidos. Y les aseguro que acá los porcentajes van a salir igual, o sea, no hay ningún cambio. El ejercicio profesional es deficiente también. Entonces, estamos llegando al punto en el que la pandemia, a través de su impacto en los sistemas educativos, puede llegar a tener un efecto muy nocivo, que ni siquiera se va a apreciar en este instante, sino que se va a apreciar seguramente, golpeemos a una generación de primero a quinto de aquí entre 5 y 10 años. Es decir, vamos a ir ahondando esta crisis de la percepción de la justicia. Así que aquí yo los invito desde este primer día a tener muy presente que no es solo la institución la responsable de una formación de calidad, una formación valórica, sino que también aquí ustedes, en base a sus propios objetivos, en base a ustedes lo que quieren, lo que han buscado, ustedes están involucrados en este resultado. Ustedes tienen que asumir esa responsabilidad de decir, si voy a ser un profesional, no todo depende de lo que está aquí, en esta librería, sino que depende de los valores que yo estoy colocando al trabajar. Siempre menciono yo que los que estamos aquí ya lo hacemos mal. Necesitamos buenos abogados y buenas abogadas, ¿no? Y hay que tratar de mejorar. Así que los invito a que organización, disciplina, responsabilidad, solidaridad, tanto que se ha publicitado entre nosotros en nuestro país, esto es cierto, ¿no? A tenerlo muy, muy presente. Bien,
Dicha esta importancia o establecido esta reflexión de cerca del proceso educativo, vamos analizando algunos aspectos que van a decir relación con nuestro contenido, que es el contenido del derecho sucesorio. Bueno, esta es una asignatura que como objetivo, siempre es bueno hablar de los objetivos, porque esos son lo que es nuestro derrotero, nuestro camino, nuestra luz, ¿cierto? Que nos va iluminando. Eh, Estamos hablando, y yo aquí soy muy crítico, de uno de los derechos que está menos actualizado, ¿no? Tanto que por ahí, en algún minuto, el profesor Ramón Domínguez señalaba que no es factible, porque él junto a su padre han escrito un tratado de derecho sucesorio. No se pueden actualizar los libros frente a un derecho sucesorio que en sí mismo está muriendo por una falta de eficacia en términos de norma jurídica. La norma social muere cuando el cuerpo, o sea, la norma jurídica muere cuando el cuerpo social no la aplica. ¿Y por qué? Porque el derecho sucesorio no se ha renovado, no ha contextualizado con la sociedad que le es contemporánea. Me conocen, soy crítico yo del Código Civil. ¿Qué significa esto? El Código Civil mantiene sus reglas sucesorias, no las que impactan por familia, las reglas sucesorias prácticamente desde su inicio. Por tanto, toda su eje de principios se basa en la sociedad del siglo XIX, lo que es un absurdo, Y por eso yo creo que estas expresiones a veces de la literatura jurídica, de la doctrina jurídica, de seguir manteniendo ensalzar el Código Civil es un error. Si fue una gloria jurídica, me parece muy bien, porque lo fue en el siglo XIX y en el siglo XX. Pero es necesario que efectivamente se actualice. Pero aquí, en materia sucesoria, es donde tiene un impacto bastante profundo. Yo les voy a dar solo un dato, pero revisando por allí en cursos anteriores, creo que esto lo vimos hace un par de meses atrás con otro curso de Derecho Sucesorio, el promedio de personas que en este país hace testamento, en base a una estadística publicada por ahí 2017-2018, no va más allá de las 6.000 personas. Si uno toma las reglas del testamento en este país, que dicen que puede testar la niña mayor de 12 y el varón mayor de 14, eso nos da un universo más o menos de unos 14 millones de personas que podrían o son eventuales personas que podrían otorgar un testamento. Y solo 6.000 lo hacen. Porque es un instrumento que no se utiliza. No se utiliza. Hay razones, las vamos a ir viendo en el camino, por las cuales no se testa. Y una de ellas es muy fundamental. La libertad de testar, que en Chile es reducida. No voy a decir que no existe, porque diría una impropiedad en relación con las normas del código. Pero la asignación forzosa del 1167 atrapa tanto a las personas que no vale la pena hacer un testamento si voy a poder disponer solo lo que la ley diga. Del 1167 en eso es bastante claro. Las asignaciones forzosas se suplen aún con perjuicio. Es decir, el Estado, a través de la legislación, tiene el derecho de perjudicar al individuo. Y si en el siglo XIX era relevante la familia hasta el sexto grado inclusive, pues en el siglo XXI no es así. No es así. No lo fue en el siglo XX. Pasado la vida del siglo XX no lo fue así.
Entonces, no es posible seguir con eso. No es posible mantener esa línea de principio. Ahora, imagínense, 6.000 personas. 6.000 personas viene a ser, no sé, por ahí un matemático me calculó que es como el 0,040%. O sea, nada, ni siquiera el 1% de la población otorga un testamento. Y llama la atención. Algo que también es una realidad que la hemos compartido en derecho de familia. De esos 6.000 personas que otorgaron un testamento, 4.000 eran mujeres. 4.000 eran mujeres. Y es simple, uno lo compara. ¿Con qué? Con el número de nacimientos, que hoy día, en un 80%, son fuera del matrimonio. Hemos conversado en cursos de Derecho Familia, ¿ah?, la situación en que se encuentra el matrimonio. Al año 2018 o 2019, la tasa de nupcialidad, que en los años 90 era del 8.3, 8.4 por allí, hoy día está en el 3 y algo. ¿Qué significa eso? Que cada vez se celebran menos matrimonios y por lo tanto los hijos nacen fuera del matrimonio. La mujer quiere proteger a sus hijos. Entonces dice, si a mí me pasa algo, yo quiero que mis hijos queden protegidos. Seguramente, porque ahí yo no sería especular, cuando saben que no quieren que el padre se haga cargo de esos bienes que ella con su trabajo forjó, queden para sus niños, pero que no los administre el padre. Eso yo lo he visto, yo he realizado ya un buen número de testamentos en que madres que no están casadas, que tienen hijos, que tienen un nivel profesional, que tienen bienes y que no quieren que si a ellas les pasa algo antes de que los niños cumplan 18 años, los padres toquen algo de la administración de esos bienes. Esa es una realidad. Y por eso le doy los números, por eso le doy las estadísticas, para que no digan que es apreciación mía. Son números. Y así funciona. Entonces, el Código Civil parte de bases decimonónicas, dirían por ahí, es decir, del siglo XIX. Pero las bases del siglo XXI son totalmente distintas. Y bueno, sobre esa base, estimadísimas alumnas y alumnos, no nos queda más que ser críticos de este derecho sucesorio. Ahora, no partí yo fui a una charla con Ramón Domingo hace muchos años, creo que por ahí por el 2007, donde él dijo, o las reglas del derecho sucesorio se modifican o este derecho va a morir. Fue un presagio y se está dando. ¿Por qué? Porque al no modificarse las reglas del derecho sucesorio, obviamente que la gente va buscando caminos alternativos. ¿Qué hace la gente? Si no la dejan de estar como ella quiere, mire, nosotros tenemos 3 hijos, pero hay 2 que están muy bien y queremos dejarle la casa a uno de ellos. No puede, porque la asignación forzosa dice que los hijos son legitimarios. Así que no se puede, hay que dejar a los 3. ¿Qué podríamos hacer, señorita abogada? ¿Ah? Muchos abogados lo van a proponer, porque esto se ha hecho desde que el código es código. Véndale la casa a ese hijo y conserve el usufructo. ¿Qué es eso? Un acto jurídico simulado. Porque ni hay intención de vender, ni por la otra parte hay intención de pagar el precio. Entonces, ¿qué hace la gente? Hace una elusión, ¿ah?, una elusión de la norma jurídico sucesoria. Y al hacer esa elusión de la norma jurídica sucesoria, en el fondo lo que está demostrando es que en la práctica la norma jurídica no tiene eficacia. Está vigente, es válida, pero no tiene eficacia. ¿Ah? Esta trilogía que uno suele hacer ahí en materia de introducción al derecho cuando analiza la norma, ¿cierto? Bueno, aquí tenemos. Entonces, buscan un camino que rodea la norma sucesoria. En otros casos, por ejemplo, mire, estamos viendo, porque nosotros tenemos por allí un par de propiedades, pero tenemos nuestros hijos son
un poco loquillos, tienen sus vidas, y nosotros queremos cuidar esto que hemos. ¿Y qué se les propone a veces? Traspase todos los bienes a una sociedad mejor. Entonces, los padres, marido y mujer, constituyen una sociedad, traspasan los bienes a esa sociedad, y entonces resulta que cuando ellos mueren no hay bienes, solo hay derechos sociales. Y por ahí, dentro del derecho comercial, van haciendo algunos amarres, que sí. Hasta el acuerdo de unión civil. Hasta el acuerdo de unión civil ha servido para personas que no quieren, por ejemplo, no mire, una abuelita que me contaste un mito, yo no sé si es cierto o no, pero decía, eh, la abuelita no tenía hijos, qué sé yo, no tenía eh, parientes hasta el sexto grado, al parecer en el conocimiento de ella no tenía, pero yo no quería que fueran a dar al fisco o a parientes que en definitiva no conocía. Así que se logró el acuerdo de unión civil con una persona que la cuidaba, alguna enfermera o algo así. No sé si eso es cierto, ¿no? Pero como ejemplo de clase es muy bueno. ¿Por qué? Porque antes de que esto vaya a parientes que no conozco o que vaya al fisco en el quinto orden de sucesión, prefiero dejárselo a alguien que me cuidó en mis últimos días. ¿Mm? Uno podría decir que sí, que rico que haya podido tener la libertad de hacerlo y lo hizo. Bueno, cosas que se dan, que uno va apreciando que el derecho sucesorio, claro, como no satisface el requerimiento social, como las personas hoy día necesitan otro tipo de norma, se van muriendo. Por tanto, el libro tercero del código que está dedicado a la norma, a las donaciones entre vivos, a la sucesión y a las donaciones entre vivos, uno dice, ¿tiene vigencia ese libro? Por supuesto, está vigente, no ha sido derogado. Pero su norma produce eficacia. La gente la cumple. Ahí tenemos. Yo le doy algunos datos para que usted vaya sacando conclusiones también. Bueno, así que partiendo de esta base que vamos a analizar un derecho que tiene efectivamente muchos aspectos que son críticos, hay algunos que son válidos y por supuesto es necesario verlo. El contenido que yo voy a ir impartiendo va a estar limitado, soy honesto en decirlo, a aquellos aspectos de la norma sucesoria que tienen una vigencia práctica. Por ejemplo, las donaciones entre vivos es un tema. Puede ser que a mí no me haya coincidido, pero yo he visto uno o dos, creo, que se han verificado. La donación, en este caso, ¿no? Que permite el contrato de donación entre un donante y un donatario, obviamente, hacer lo que nosotros llamaríamos en un lenguaje común un regalo, ¿cierto? Por ahí un padre quiere regalarle una casa a una hija. ¿Y qué hace? ¿Se la puede regalar? No puede, porque para regalarle la casa necesita ir al contrato de donación. La donación exige un proceso de insinuación. ¿Qué significa eso? Que hay que ir al tribunal, hacer el proceso, la solicitud, y ahí se va a determinar además el impuesto, se va a ver si efectivamente no se están perjudicando las asignaciones forzosas, en fin, una serie de temas que lo vamos a ver. Y entonces cuando se conversa con el profesional, con la abogada, con el abogado, le va a decir, oiga, pero esto es muy enredado, le va a decir la gente. No hay otra forma más simple. Y aparece nuevamente a algún tipo de acto jurídico simulado que permita saltarse todo esto de la insinuación, de la donación, el pago del impuesto y todo esto, a algo más rápido, más simple y que a la persona le satisface lo que busca. Bueno, ahí tenemos. Entonces, por ejemplo, por eso hay instituciones que yo, por supuesto que tengo que mencionarlas, porque además forman parte de nuestro programa, ¿cierto? Pero los énfasis no van a ser tan profundos, sino en aquellos aspectos del derecho sucesorio que sí son más relevantes. Bien, así que yo les voy a ir diciendo cuando en estas, por ejemplo, contenidos, vamos a ver, obviamente, una descripción general para que ustedes tengan el contexto, pero no voy a entrar.
Por ejemplo, todo el tema de lo que significan hoy día las asignaciones condicionales, ¿no? Que hay ahí, ustedes van a encontrar en la literatura un sinnúmero de clasificaciones, de posibilidades de los estados de la asignación condicional. ¿Qué pasa si yo dejo una asignación a día? ¿Qué pasa si ese día es cierto, si no es cierto, si es determinado, si no es indeterminado, si es resolutoria o no es resolutoria? Sin embargo, tenemos que las asignaciones forzosas, denominadas legítimas, no pueden quedar sujetos a ningún tipo de modalidad. A ningún tipo de modalidad. O sea, todo el ejercicio de haber visto toda y cada una de las clasificaciones de la costumbre, entonces uno dice, ¿para qué? No es que tengo un hijo que yo quiero dejarle esto siempre y cuando se titule de abogado. No puede, porque es un hijo, es un legitimario y usted no puede sujetar su legítima a ningún tipo de condición. Oiga, pero este hombre ya tiene 80 años y todavía no saca el título. ¿Ah? Le está diciendo, papá, no, si este año sí que doy el examen de grado. No, imposible. Bueno, sepa que no lo puede condicionar. Ese hijo va a heredar sí o sí porque es un legitimario. Bueno, entonces ahí ustedes pueden ir viendo y se dan cuenta que las proposiciones que hacen los profesionales del derecho muchas veces escapan a la norma sucesoria. A mí, cuando me consultan, muchas veces me dicen, yo digo, mire, efectivamente, por ejemplo, otro día un papá ya mayor me decía, mire, yo tengo un terrenito y quería dejárselo a los hijos, a los niños. Y los niños tienen como 58, 59, esos son los niños que tienen. Entonces, y yo le decía, esos hijos, bueno, van, trabajan con usted en la tierra. No, me dijo, mi hija no ha ido hace 20 años que no va al terreno que él tiene. Los otros dos hijos están en otras áreas que no tienen nada que ver con el mundo agrícola, con el mundo. Entonces yo le dije, ¿y para qué les va a dejar esa tierra? Si a ellos ni siquiera les interesa. Porque mejor no la vende hoy día en vía de usted, la divide, a lo mejor puede obtener buenos recursos, ¿ah? Y esos recursos usted los transforma a lo mejor en una herencia para ellos, porque puede ser que a lo mejor a ellos les sirva más tener un depósito, ¿ah? O también aprenda y disfrute de su vida con ese dinero. Entonces, esas proposiciones las conversaba yo con él y su señora que me fueron a ver hace un par de semanas. Porque ¿para qué proponerles un testamento si los hijos ni siquiera están interesados en eso? Sabiendo que además hay una serie de reglas. Bueno, cosas que tiene el derecho sucesorio. Así que cada vez que vamos yendo hacia puntos que no son de aplicación práctica, yo voy a reducir el énfasis y cuando vamos a cosas que sí son prácticas, obviamente yo voy desarrollando con mayor detalle. Bien, libros, pienso que como manual es importante que siempre tengan un apoyo. Para mí el libro de Hernán Troncoso es más que suficiente. Es más que suficiente. Aquí hay derecho sucesorio. Está el derecho sucesorio de Somarriba, en la versión de Abilio, que es un manual, digamos, importante. Troncoso también se guía mucho por eso, así que pueden utilizar los dos. Pueden usar el derecho sucesorio, entonces, del profesor Somarriba, en la versión del profesor Abilio, y también puede utilizar el manual de derecho sucesorio, de Hernán Troncoso Larronde. Se fijan, es bastante breve porque el profesor tiene una sutileza, como que sabe lo que es realmente importante en derecho sucesorio y no se extiende más allá de esto. Así que con este manual están muy bien para seguir las clases de derecho sucesorio. ¿No? Ahora, en cuanto a la metodología, creo que en el último tiempo ha dado resultado el utilizar una metodología más casuística, porque como es un derecho que en lo normativo está muy desfasado del contexto social que nos toca vivir en pleno siglo XXI, es más práctico tomar casos
de la vida real, ¿ah? Que nos ayuden a comprender de mejor manera la importancia del derecho sucesorio, la importancia de instituciones del derecho sucesorio, ¿ah? Y que de esa forma yo creo que se puede lograr, en mi opinión, un aprendizaje mejor. Bien, así que con eso paso al tercer punto o cuarto que ya voy, que es la metodología, ¿no? No, antes de pasar a eso, porque lo que estábamos nosotros conversando era acerca de los objetivos. Entonces les decía yo que como tenemos un, un derecho un poquito desfasado, el objetivo va a estar entonces, para cerrar o concluir el punto anterior, va a estar enfocado hacia el conocimiento, descripción de lo que son las instituciones que más eficacia práctica tienen dentro del derecho sucesorio. De manera que si usted al final del curso logra comprender aquellas instituciones con las que se va a relacionar más comúnmente, el objetivo de la clase estará cumplido. Bien, es importante desarrollar como objetivos pedagógicos siempre aquí la capacidad de análisis crítico, es decir, conocer la institución, entenderla, pero luego hacer la reflexión crítica, porque esto podría no ser útil a nuestra realidad social chilena. Así que es importante, vamos a ir siempre utilizando esta habilidad de analizar, pero con un resultado de aprendizaje que tiene que ver con la reflexión crítica. El alumno al final del curso es capaz de conocer, entender la institución de derecho sucesorio, pero además emitir un juicio crítico respecto de la institución. ¿Bien? Bueno, en lo metodológico, bueno, tenemos esta limitante, que es una clase en línea. Online, pero no siempre va a ser sincrónica. Generalmente va a ser asincrónica, es decir, ustedes van a acceder a la clase, seguramente en un tiempo que está fijado para las 19 horas, pero en alguna oportunidad, cuando se presente un taller, va a ser, parece que me equivoqué, parece que va a ser, dije sincrónica y no va a ser asincrónica, es decir, la clase va a estar disponible a las 7 de la tarde, pero va a ser una clase pregrabada. Pero en algunas ocasiones va a ser sincrónica, es decir, vamos a activar la plataforma, sobre todo cuando tenga que ver con talleres o con debates de algo, y ahí vamos a estar presencialmente conversando. O sea, no presencialmente, pero me refiero sincrónicamente conversando. Y este lenguaje de lo sincrónico y lo asincrónico me hace perder de repente. Bien, eso estamos hablando de lo metodológico, así que vamos a hacer ese tipo de intervención. El tipo de instrumento para ir generando aprendizaje, vamos a hacerlo con análisis de caso, con resolución de problema, pero también con el famoso sistema de clase expositiva, ¿cierto? Porque hay una parte en que yo voy a hacer exposición de la clase, teórica seguramente, armando el mapa conceptual de lo que significa la estructura, y en una segunda parte vamos a ir analizando un problema, un caso, inclusive puede ser una experiencia de clase que forme parte del debate. Vamos a utilizar todas esas herramientas. En algún minuto yo les voy a dar algún tipo de cuestionario para aquella parte teórica que a veces es necesario saber. Es lógico que el alumno tenga cierta estructura conceptual y cierto nivel de vocabulario que forma parte de los objetivos del curso. Uno tiene que saber cuando habla de una posesión efectiva, tiene que saber cuando habla de un testamento, tiene que saber cuando habla de una asignación forzosa, porque son conceptos. No importa la memoria aquí, pero sí el entendimiento de la institución. Porque el entendimiento de la institución nos permite hacer la reflexión crítica en relación con el contexto social. Como he hecho yo, en este caso, por ejemplo, con el testamento. Usted va a saber lo que es el testamento,
porque el artículo 999 lo define. Por lo tanto, cuando uno sabe la definición, entiende de qué se trata, ¿cierto? Un acto jurídico, unilateral, muy típico, ¿ah? En el cual se hace disposición de bienes, para que tenga pleno efecto después de sus días. ¿Mm? Esa forma bonita, yo la uso en los testamentos cuando lo redacto, para que tenga efecto después de sus días. Es decir, no para que tenga efecto después de su muerte. Parece que la palabra muerte asustó ahí al legislador. Es interesante que justo el ciclo de derecho civil termine con la muerte. Bien, fíjese que hasta a mí la palabra muerte yo la he ido un poquito desterrando del vocabulario. ¿Ah? Para mí las personas no mueren, para mí las personas se van, ¿ah? Marchan, caminan hacia la otra vida y están tan presentes como siempre. ¿Ah? Para mí lo muerto es aquello que de verdad se extinguió. ¿Mm? Tengo una flor, jamás duró una flor, dos primaveras, dice la cantante, ¿cierto? ¿Ah? Esa flor efectivamente muere y muere para siempre. Pero el ser humano no. El ser humano sigue viviendo. Para algunos en otro plano, para algunos en otra vida, se reencarna, dicen, ¿no? Y para mí también tiene una connotación. Ustedes saben, me conocen, soy creyente, así que para mí hay otra vida. Y en esa otra vida está. Así que qué feliz, que ahí a lo mejor coincido con el don Andrés Bello, que prefirió utilizar la expresión después de sus días en el artículo 999. Pero en fin, ahí ustedes tienen el testamento, lo entienden de qué se trata, pero la reflexión crítica a la luz de algunos antecedentes que obviamente vamos proporcionando, como por ejemplo las estadísticas de nupcialidad, las estadísticas de natalidad, las estadísticas sobre quién testa, le permiten decir, esta institución tiene una vigencia práctica. En mi opinión, a la luz de estos antecedentes, no la tiene. Bueno, ahí entonces tenemos la metodología que vamos a ir utilizando durante nuestras clases. Vamos a las evaluaciones. Las evaluaciones siempre son importantes porque, sobre todo en el concepto nuevo de la evaluación, que la evaluación también tiene que servir como un mecanismo de aprendizaje, no de medición del aprendizaje, ¿eh? Sino que a través del mismo instrumento evaluativo vuelvo a aprender, ¿eh? En una especie de aprendizaje sin retorno. Siempre vamos aprendiendo. ¿Mm? Bueno, aquí yo les voy a ir diciendo, seguramente cada ciertos días, ¿ah? Un taller que marca lo que hemos aprendido en clase. Las reflexiones que puedan darse, seguramente en algún día, en algún minuto va a ser un caso. De hecho, en esta primera clase vamos a dejar un caso allí, que es un caso noticioso. Es decir, algo extraído de la realidad. Usted va a hacer el análisis en base a lo que hayamos conversado durante la clase. Bien, bueno, y después de eso, usted responde unas preguntas y ese taller se entrega. Ese taller acumula puntos. El primer taller, por ejemplo, va a acumular 6 puntos. ¿Ya? Y en esa reflexión, obviamente que usted me la entrega, no sabemos todavía si la vamos a hacer, algunas van a ser, por ejemplo, individuales, otras pueden ser en equipo, es decir, trabajando 2 personas, y eso nos va ayudando, porque la discusión es algo que hoy día en el derecho se utiliza mucho. Esto del abogado individual, trabajando solitario en su oficina, hoy día no se da. Hoy día los grandes estudios forman equipos, incluso no solo equipos con abogados, sino que equipos también con otros profesionales. Una de las reglas básicas que se está aprendiendo hoy día es que tiene que haber interdisciplina. En un caso de familia, uno conversa con el asistente social, conversa con el psicólogo, conversa con el psiquiatra. En un caso de responsabilidad civil por daño, uno puede conversar con el ingeniero, con el médico, con el contador, con el experto.
¿ah? En un caso penal, las personas intervienen con el forense, con los testigos. Entonces, uno tiene que acostumbrarse a dialogar con otras áreas. ¿Ah? Esto del individualismo siempre fue el temor de la copia. ¿Ah? La copia feliz del Edén que parece ser tan aterradora para cierta docencia. ¿Ah? No se trata de copiar, se trata de que en la conversación se produzca aprendizaje, se genere conocimiento. ¿Ya? Así que por eso algunos trabajos de talleres van a ir siendo en equipos. ¿Mm? Bien, dicho eso, entonces, por ejemplo, el primer trabajo 6 puntos, invento el segundo 10, el tercero podrá tener 7, qué sé yo. Se suman eso. Por ejemplo, les da ya. Tenemos 4 talleres. Los 4 talleres dan puntaje 35 puntos. Yo tomo los 35, lo busco en la escala. ¿Cuánto me da 35 puntos? Tiene un 7. Perfecto. ¿Ven? Entonces, sí vamos construyendo el aprendizaje. Eso es lo que vamos a hacer entonces para nuestra primera solemne. De manera que la solemne no va a llegar de golpe y porrazo, diríamos, en un solo día, sino que usted va a llegar a su solemne con sus talleres. Por lo mismo, el respeto a la fecha del taller es sagrada. Es decir, si usted no entregó el taller cuando debía de entregarlo, bueno, ese puntaje no lo tiene. Tendrá que seguir trabajando con los otros puntajes porque tiene que ir mejorando. Pero seguramente al llegar a la escala, 35 puntos no alcanzó. Alcanzó solo 33 o 28 puntos. Bueno, voy colocando donde están los 28 y ahí está la escala. Usted va a saber de antemano, en el fondo, qué nota va teniendo, dependiendo si va participando de todos sus talleres. Por eso es importante no atrasarse. Porque además tampoco son instantáneos. No es que hoy día me lo entregan, hoy día lo doy y un día me lo entrega. Así que tiempo van a tener. Ahora es responsabilidad de ustedes si lo hacen bien. Bueno, tenemos entonces objetivos, tenemos metodología, tenemos sistema de evaluación, tenemos bibliografía. Creo que no nos queda nada más que hablar del contenido, que lo vamos a dejar para el otro módulo. Bien, entonces por ahora entonces quedamos hasta aquí con esta primera parte de la clase. En la segunda parte de la clase veremos entonces el contenido y partiremos con la primera unidad. A tener presente, eso sí, que la clase va a quedar subida en su plataforma, ¿ya? Va a quedar subida en su plataforma. Y en esa plataforma va a decir, por ejemplo, clase 1, en este caso esta clase 1 coincide al lunes 15, ¿cierto? Clase 1, lunes 15, seguramente el objetivo de la clase, lo que vamos a hacer durante la clase y el link para el video, ¿ya? Así para que usted no se vaya perdiendo. En el caso de la comunicación con el profesor, va a estar también el correo y algo importante, porque simultáneamente creo que tengo dos cursos de sucesorio. Uno, dos, sí. ¿Y qué significa esto? Que si me hace una consulta, me tiene que colocar así, sucesorio UNC, por ejemplo. Entonces, ¿por qué? Porque así yo sé directamente que esa consulta viene, sé el estado del curso, sé dónde está, y entonces así nos queda claridad. Yo le voy a indicar allí qué es lo preciso que tiene que colocar en el asunto. Bien, sobre peticiones que tienen que ver con las autoridades, no me pronuncio porque eso tienen que verlo con los coordinadores, con las secretarías de estudio, así que todo eso con la autoridad. Lo nuestro es solo la clase. Bien, ya, pues quedemos hasta ahí entonces en esta primera parte de la clase. En la segunda parte retomamos contenido que va a tener la asignatura y partimos con la primera unidad. Nos vemos.